El Templo de Osler les da la bienvenida. En este año 2024 venimos con temas extremadamente interesantes. Nuevamente me acompaña el doctor Alberto González y el doctor Isaac Guzmán. Hoy vamos a hablar un tema que quizás incluso dentro de nuestro posgrado muy pocas veces revisamos, que es hablar un poco o entender nosotros como profesionales de la salud cómo podemos ahondar en la medicina del viajero. Profe Isaac, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola Raudy, buenas noches. Bien, hola a Alberto, hola a nuestro invitado que ya vamos a saber. Ya Alberto nos va a contar de quién se trata. Además, un personaje famoso en el Hospital Militar Central. Y sí, vamos a hablar de un tema interesante, ¿no? Muchas veces cuando vamos de vacaciones, lo que menos nos imaginamos es que nos vamos a enfermar y resulta que pasa. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy, un poco con nuestro invitado. Alberto, ¿cómo estás? Cuéntanos quién nos acompaña la noche Qué de hoy. bien, hombre. Muy contento de comenzar el primer capítulo del 2024 del Templo de Osler, ya con las metas del 2023 cumplidas. Efectivamente, como siempre, el compromiso es tener un experto en el tema. Hoy estamos con el doctor Álvaro Pacini. Pues hombre, esto es un resumen de la presentación que podemos hacer del doctor Álvaro Pacini, pero en realidad hay muchas más cosas que nos podríamos pasar aquí hablando toda la noche respecto a quién es el doctor Facchini. Pues el doctor Álvaro Adolfo Facchini Martínez, médico y cirujano graduado de la Universidad Militar Nueva Granada, maestría en ciencias biológicas con énfasis en enfermedades infecciosas en la Pontificia Universidad Javeriana y doctorado en enfermedades infecciosas de la Universidad Federal del Espíritu Santo. Okay. Actualmente médico especialista del Servicio de Infectología del Hospital Militar Central y de Servicios de Asesoría de Infectología SAI, docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, y quiero decir de paso que es probablemente uno de los especialistas en Colombia con más publicaciones hechas solamente en PubMed. Sé que Álvaro tiene más de 101 publicaciones, alrededor de 101 publicaciones en PubMed, sin mencionar probablemente otras bases de datos. Así que creo que estamos con la persona correcta para hablar del tema, con el personaje que necesitábamos para hablar de un tema tan importante. Álvaro, bienvenido a la Casa de la Medicina Interna, bienvenido al Templo de Osler. Bueno, muy buenas noches, Isaac, Raudy, Alberto. Para mí es un placer y un gusto estar el día de hoy con ustedes en la noche de hoy y para hablar de un tema que probablemente nos daremos cuenta que es un tema emergente, por lo menos en nuestro país. En otros países ya lleva un tiempo, digamos, de ser conocido y bueno, estoy atento y todas las preguntas y discusiones serán bienvenidas. Así que adelante y nuevamente un gusto y un placer estar esta noche con todos ustedes y todos nuestros oyentes en el Templo de Osler. Bueno, profe, de verdad, muchísimas gracias por habernos dispensado este espacio de su tiempo. Y cuando uno comienza a hablar de medicina del viajero o comienza a leer un poco, se encuentra que, en definitiva, las condiciones geográficas de nuestro planeta tienen que hacernos preparar bajo diferentes circunstancias. Y esto no solamente habla de las enfermedades infecciosas, sino también de las enfermedades crónicas no infecciosas, hipertensión y demás. Pero yo quiero comenzar contextualizando o haciendo una pregunta que me resulta bien interesante, porque quizás uno pensaría, no, si el paciente está en Colombia y va a Nueva Delhi, de pronto le va a dar una infección por un germen multidrogoresistente. Pero mi pregunta es, aquí en el territorio colombiano, en donde nuestra geografía es tan distinta, en Santa Marta te da dengue, pero en Bogotá no. ¿Qué recomendaciones básicas debe tener un profesional o qué conocimientos básicos debe tener un profesional de la salud respecto a la medicina del viajero? Encuéntrese donde se encuentre. Bien, lo primero es que la medicina del viajero, digamos, entra a la medicina como una especialidad, digámoslo así, emergente, que además lo que busca de alguna manera es, primero, dar como una consejería al paciente o al individuo que te visita, en este caso una consulta formal médica. Y digamos que hay dos grandes escenarios: una consulta previaje, que básicamente es una consejería para
realmente el objetivo de la consulta previaje es hacer el viaje de ese individuo lo más saludable posible. Ese es casi que el principal objetivo. Pero también nos encontramos con un escenario post-viaje, es decir, cualquier persona, en este caso un paciente que vuelve de algún destino y consulta por alguna enfermedad, usualmente de tipo infeccioso. Entonces, estos son como los dos grandes escenarios. El médico que trabaja en medicina del viajero sin duda debe tener un amplio conocimiento en geografía médica, porque justamente como lo decía Raudy, dependiendo de en qué lugar estuvo, pero sobre todo cuál fue su itinerario, a qué exposiciones, digamos, estuvo asociada este viaje, pues definitivamente con eso uno se puede dar la idea de una posible enfermedad o un posible cuadro clínico relacionado a ese viaje. Ahora, también como muy bien lo decías, definitivamente las comorbilidades en el individuo son supremamente importantes. No es lo mismo el viajero joven, sano, sin comorbilidades, a tal vez un viajero mayor de 70 años con comorbilidades, con uso de medicamentos, tal vez si tiene algún tipo de inmunosupresión. Entonces, todo esto es importante y claro, sin duda hay algunos, digamos, destinos mucho más famosos que otros, sudeste asiático, África, en fin. También, y nuevamente muy bien lo decías, la medicina del viajero se puede hacer desde el punto de vista, digamos, internacional, pero también local. Y justamente en Colombia, si bien sabemos que el 80-85% del territorio colombiano está ubicado en zonas tropicales, pues también tenemos algunas ciudades, por ejemplo, como Bogotá, donde seguramente lo que llamamos comúnmente enfermedades tropicales seguramente no será tan frecuente, pero eventualmente nos podríamos enfrentar a riesgos como, por ejemplo, lamentablemente inseguridad, eventualmente mal de altura. Recordar que para el tema de mal de altura, una altura por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar ya se considera de riesgo. Entonces, básicamente cuando uno ve el tema de medicina del viajero, las enfermedades infecciosas en cuestiones de letalidad para un viajero pueden representar inclusive hasta un 1%. Fíjense que es un porcentaje realmente bajo, no despreciable, pero al final de lo que se mueren, si me lo permiten la expresión, los viajeros son de enfermedades cardiovasculares, accidentes de tránsito, se ahogan, en fin, una serie de cosas. Entonces ese es un poco el contexto y el panorama muy general del tema en medicina del viajero. Ok, nos queda claro, pero evidentemente el centro probablemente aquí va a estar dirigido a la medicina del viajero con énfasis en la enfermedad infecciosa, que creo que es lo que nos reúne. Y ahí viene la primera pregunta. En la experiencia que hay, Álvaro, respecto a las enfermedades infecciosas asociadas al viajero, ¿a qué es lo que más se le teme? En la experiencia que ustedes tienen en su grupo de trabajo, dentro de los viajes y las recomendaciones que hay que hacer, ¿cuál es el patógeno temido o la enfermedad que con más frecuencia se ve? Perfecto, entonces digamos que los grandes síndromes por los que eventualmente puede consultar un viajero que regresa son 4: síndrome febril, síndrome respiratorio, síndrome dermatológico y síndrome diarreico. Sin duda el más temible, podríamos decir así, es el síndrome febril por la serie de etiologías que podrían estar relacionados, y sin duda la principal etiología y digamos la primera causa de muerte en paciente que regresa con un síndrome febril es malaria o paludismo, ¿sí? Esa es básicamente la enfermedad febril o la etiología más temida en el tema del viajero que regresa. Y por ende, si nos vamos al escenario previaje, está todo el tema de lo que sería profilaxis y medidas para recomendarle un viajero que va eventualmente a una zona endémica para malaria. Ok, de lo que hablaremos en un ratico con toda seguridad. Isaac, sí. Hablamos previamente, Álvaro,
que estás en un emprendimiento, ¿no? En relación a impulsar la medicina del viajero en Colombia. ¿Cuál ha sido tu percepción respecto a los colegas? ¿Qué tan conocido es este ámbito para ellos? ¿Y cómo crees tú que debemos tener más conciencia y cuáles serían esos pacientes los cuales deberíamos dirigir hacia ese servicio que se empieza a abrir en Colombia, ¿no? En particular, hablando de Bogotá. Bien, pues lo primero decir que en una de las empresas que yo trabajo en horas de la tarde, que es Servicios y Asesorías en Infectología, nosotros en el país desde hace aproximadamente año y medio somos pioneros en este servicio, básicamente a través de una consulta médica formal particular que puede ser presencial o virtual. Nosotros ofrecemos un servicio de consulta previaje y posviaje, ya como lo expliqué, digamos cuáles son los grandes objetivos de esos dos escenarios. Y de alguna manera, para nosotros en Colombia en general, si uno habla con colegas, es un tema que si bien es interesante, es bastante nuevo y poco conocido. Cuando uno va a la historia de la medicina del viajero como práctica médica formal, es una práctica que básicamente inicia desde finales de los 80, principios de los 90, usualmente, sobre todo en países europeos y norteamericanos, puntualmente Estados Unidos y Canadá. Entonces ya nos llevan, digamos que una ventaja, pero pues esto no quiere decir que no implementemos este tipo de práctica, porque además cuando uno va al detalle se muestra como una práctica supremamente interesante, que además quienes nos hemos formado, digamos, a fondo en el tema de medicina del viajero, pues hay una serie de temas y cuestiones importantes que uno a veces diría, bueno, no sé, vacunación en el adulto, tal vez sea un tema no tan complicado, o el tema de profilaxis para malaria, etcétera, diarrea del viajero, pero son diferentes temáticas que al final requieren una profundidad y por eso, de alguna manera, la medicina del viajero ha tomado una tendencia como especialidad médica emergente. Ahora, ¿cuáles serían las perspectivas? Bueno, sin duda, creo que también es una invitación a todos los colegas médicos de que eventualmente si tienen alguna duda, porque seguramente a ustedes como especialistas los consultarán algunos de sus pacientes y que ustedes son sus médicos de cabecera, seguramente les dirán, mire, en un mes tengo un viaje, no sé, al sudeste asiático, ¿qué me recomienda? ¿Qué medicamentos puedo llevar? ¿Cuáles no? Este tipo de cosas. Pero además les quiero decir que yo como médico que actúo en el área de medicina del viajero, si tengo un paciente con comorbilidades, una de las buenas prácticas sería, yo le doy mis recomendaciones, pero además si por ejemplo es un paciente cardiópata, yo le diría, mire, me interesaría que usted previo al viaje, además de mis recomendaciones, asista y haga una consulta formal con su cardiólogo para complementar las recomendaciones que yo le estoy dando. Entonces, creo que la gran conclusión es, existe nuestro servicio, creo que cada vez va cogiendo fuerza y la invitación es a los colegas a, si tienen alguna duda en tema de viajes o de vacunación o algún tipo de recomendación puntual, pues estamos o está nuestro servicio de puertas abiertas para, digamos, consolidar y hacer, como les decía, el viaje lo más saludable posible. Yo creo que en definitiva nosotros a veces también, creo que pecamos por defecto y en donde cuando el paciente nos pregunta, doctor, ¿y qué debo hacer? Y uno, bueno, no, nada, tómate el medicamento. Tómate el medicamento, a veces desconociendo todas estas circunstancias particulares que hay. Yo quiero ser muy puntual. A finales del año 2023 salieron una lista donde los colombianos viajan con mayor frecuencia, cabezón de Estados Unidos como siempre, posteriormente México, España y República Dominicana. Vamos a suponer que tenemos un paciente de 70 años, hipertenso, diabético, con falla cardíaca, tuvo un cáncer de próstata y tiene dislipidemia. Este paciente llega a la consulta. Dos recomendaciones que yo le podría dar para ir a alguno de estos países. El que usted quiera, profe. Digamos, no, se va para España, yo le voy a recomendar esto. O no le recomiendo nada, que viaje tranquilo. Exacto, bueno, justamente las comorbilidades en el tema que más impacta es, por ejemplo, una cuestión tan simple de qué tantos medicamentos puedo llevar y me permiten llevar.
¿sí? Entonces, una de las recomendaciones más relevantes es vaya con su médico de cabecera, en este caso, por ejemplo, su endocrinólogo, su cardiólogo, su internista, ¿sí? Y es claro en los aeropuertos y, por ejemplo, en los puntos de entrada que si los medicamentos están adecuadamente formulados y con una, digamos, una receta médica válida, le es permitido a ese paciente llevar una cantidad determinada, obviamente dependiendo del tiempo que va a demorar en ese viaje, y que no tenga problemas, porque, por ejemplo, hay algunas restricciones con algunos medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso hay que saberlo, y el hecho de que ese paciente viaje tranquilamente con su receta médica es un punto de buena práctica. Otro punto de buena práctica en este paciente con múltiples comorbilidades, adulto mayor, es el tema de vacunación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver seguramente más adelante que vacunación, y esto vamos a enfocarlo al tema de adultos. Lamentablemente, con la vacunación en adultos, todos sabemos y para nadie es mentira que es un tema que muchas veces lo olvidamos en la consulta, pero en medicina del viajero es supremamente importante y es de los puntos claves en la consulta previaje. Entonces, ¿por qué no? Si bien uno diría, bueno, España, Estados Unidos, probablemente uno diría, son países que no son tropicales, que eventualmente no nos vamos a encontrar con malaria, tal vez el riesgo de diarrea del viajero no sea tan frecuente, pero si viaja en una época donde esté circulando influenza, qué bueno sería que ese paciente se fuera con su dosis de influenza. Eventualmente, dependiendo del tipo de viaje, vacuna para hepatitis, en fin, una serie de... Yo creo que uno de los puntos, vuelvo y digo, más relevantes en medicina del viajero es vacunación. Entonces, en un paciente comórbido, ¿por qué no lograrlo? Por ejemplo, una vacuna que neumococo, sin duda, varicela zóster o simplemente para el zóster, ¿sí? La vacuna que ahorita no la tenemos, pero es la vacuna Chinrix, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay una serie de recomendaciones, sobre todo en ese paciente adulto mayor con múltiples comorbilidades, sin pensar en destinos tropicales, donde hay mucho que aportar y, ¿por qué no? Si requiere una supraespecialidad, que sea valorado previo al viaje para que él vaya tranquilo. Por ejemplo, si un paciente tuvo una cirugía cardiovascular reciente, la recomendación es no viaje antes de un mes posterior a la cirugía, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay una serie de recomendaciones dependiendo del tipo de paciente y su itinerario que pueden ser muy claras y válidas para cualquiera de estos pacientes. Ok, y tú tocaste un tema importante ahora, Álvaro, y es el tema, ya estás hablando del tema de la vacunación. Definitivamente la geografía aquí juega un papel muy importante porque la medicina del viajero queda determinada por la zona geográfica en la que el paciente se va a dirigir. La altura, las condiciones climáticas, la posibilidad de determinadas enfermedades infecciosas, sí o no. Por ejemplo, no es lo mismo Canadá que Perú, Canadá que Colombia, respecto a agentes infecciosos, y el agente más infeccioso ya lo determinaste. Dijiste malaria. Te quisiera preguntar dos cosas respecto a la malaria. La primera de ellas es, ¿cuál es el estado actual de la vacunación en malaria? Contextualízanos respecto a eso. Y lo segundo, la quimioprofilaxis, cuando nuestros pacientes viajeros van a dirigirse a una zona claramente endémica de malaria. ¿Qué serían las recomendaciones con respecto a lo uno y a lo otro? Perfecto. Entonces, respecto a vacuna contra malaria, sí existe, digamos, hay una que está aprobada y de hecho se está usando, pero está enfocada hacia el grupo, digamos, de riesgo que son niños en el África, ¿sí? Entonces, esta vacuna existe, se aplica en niños del África, pero está centrada porque, pues, básicamente es el grupo de riesgo y todos sabemos que el 90% de los casos de malaria en el mundo se explican o se presentan en África. Entonces, digamos que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es priorice la población más afectada y que sin duda la mayor letalidad por malaria se presenta en niños, ¿sí? Entonces, existe la vacuna. Pensar en que después sea extrapolada digamos, a una vacunación general que eventualmente sea incluida en un plan ampliado de inmunización, hablando del contexto colombiano, o eventualmente ofrecerla a viajeros, seguramente sucederá, pero yo creo que eso va a ser tal vez un futuro
mediano, lejano, no probablemente próximo, porque definitivamente hay unas poblaciones que hay que priorizar. Sin embargo, ahí nos vamos a... a... dispone de la vacuna. O sea, que aquí ¿Señor? no se dispone de la vacuna, definitivamente. No, aquí no se dispone de la vacuna, definitivamente. Okay. No, señor. En Colombia no se dispone y me atrevería a decir que salvo África no la dispone o no cuenta con ella otros países. Únicamente África, población de niños, porque es un grupo que hay que priorizar, ¿sí? Digamos que se está avanzando en ese estudio o en ese seguimiento para demostrar, y ya se ha demostrado que su efectividad es considerable, es importante. Ahora nos vamos al tema de quimioprofilaxis o de profilaxis antimalárica. En profilaxis antimalárica vale la pena decir que contamos con 3 antimaláricos principales, o por lo menos es lo que uno ve en las guías. El más sencillo y más fácil de conseguir es la doxiciclina, todos conocemos la doxiciclina. En segundo lugar tenemos la mefloquina y en tercer lugar tenemos un medicamento que es un compuesto que es proguanila tobacuona, también conocido por los europeos como el famoso Malarone, ¿sí? Si nos contextualizamos en el territorio colombiano, nosotros lamentablemente solo contamos con doxiciclina, no tenemos las otras 2 opciones y eso digamos que pues nos ata un poco de manos para ofrecer la vacunación. ¿Cuál es la tendencia en ofrecer profilaxis para malaria? Y en este punto uno siempre debe ser como muy restrictivo en el sentido de que lo primero, y como todo siempre que uno enfoca un viajero, es a dónde va, cuánto tiempo y cuál va a ser su itinerario, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si me dice, mire, yo voy a Sudáfrica, pero ese es un viajero que va a un congreso, va a estar del sitio del congreso al hotel y del hotel al congreso, y va a estar básicamente 5 días, porque es un congreso que dura 5 días, en Ciudad Capital, probablemente no necesite la profilaxis, ¿sí? Ahora, si es ese mismo viajero, pero va a ser un viaje mochilero, ¿sí? Va a ir, por ejemplo, al Parque Kruger, ¿sí? En Sudáfrica, probablemente las condiciones cambien y eventualmente sí me toque ofrecerle profilaxis antimalárica, además de cómo usar un buen repelente, eventualmente un toldillo, etc. Por ejemplo, la tendencia en Sudamérica para el tema de recomendar profilaxis antimalárica, la tendencia es a no ofrecer profilaxis antimalárica. Todos sabemos que Sudamérica el 70% de los casos de malaria son explicados por Plasmodium vivax y ese pequeño porcentaje sobra por Plasmodium falciparum. Sin embargo, depende de regiones. Ahora, entonces, claro, entonces ahí nos vamos a un contexto colombiano. Sabemos que si vamos al Pacífico colombiano, la proporción de Plasmodium falciparum es mucho más alto respecto a la Amazonía colombiana, por poner un ejemplo. Entonces, hay profilaxis. En Colombia estamos un poco de manos atadas porque solo tenemos una opción, pero la profilaxis, el ofrecer la profilaxis, porque obviamente son medicamentos que pueden tener efectos adversos, pueden tener interacciones medicamentosas, etcétera. Entonces, todo va a depender del destino, el itinerario y tal vez el tiempo y obviamente comorbilidades que tenga ese paciente para ofrecerle una adecuada quimioprofilaxis antimalaria. Pero lo cierto es que solo disponemos de doxiciclina, ¿sí? Exacto, ese es el hecho. En Colombia, lamentablemente, solo disponemos de doxiciclina con la particularidad. A ver, cuando uno pone en una balanza la doxiciclina, ¿cuál es el punto a favor? Que es una profilaxis que se puede dar de último minuto, es decir, es una profilaxis que si el viajero me dice, mire, yo mañana me voy a Nuquí a ver ballenas, yo le puedo ofrecer doxiciclina el día anterior, ¿sí? Y es un medicamento que él debe tomar desde el día anterior, todos los días. El gran problema, y ahí es que yo veo la debilidad y el gran problema de la doxiciclina, es que una vez salga del área endémica debe tomarla por 4 semanas más, ¿sí? Entonces, eso es un problema, ¿sí? Y pues obviamente todas las cuestiones de la doxiciclina en cuanto a fotosensibilidad, problemas gastrointestinales, eventualmente interacciones, que si toma algún suplemento de calcio, magnesio, son quelantes, en fin, una serie de cosas y pues todos sabemos que
tal vez el paciente se sienta a gusto y dice, bueno, yo me tomo la doxiciclina mientras estoy aquí en el Chocó, pero salgo y eso ¿para qué me sirve? Esa noción tal vez uno tiene que hacer, digamos, el hincapié y decirle, mire, es supremamente importante por el ciclo de vida del parásito que si bien usted sale de área endémica, debe continuarla un mes más y pues un mes es un mes, ¿sí? Entonces, ese es el gran problema de la doxiciclina. Es muy buen No se lo medicamento. aguanta nadie. Claro, sirve como profilaxis eventualmente, por ejemplo, para leptospirosis, algunas enfermedades transmitidas por garrapatas, en fin, pero es el gran problema de durar con un medicamento un mes más después de salir de área endémica. Ok. Luego está, Álvaro, el dengue, ¿no? Que yo creo, tengo la sensación subjetiva, tú me corregirás, que puede ser un problema incluso mayor que para Colombia que la malaria, ¿no? Porque tenemos dengue bastante y últimamente ha habido un brote importante de este virus en Latinoamérica. Pero leyendo sobre el tema veo que ya existe una vacuna, ¿no? ¿Tampoco está en Colombia? Bueno, Isaac, aquí creo que es la buena noticia de que la vacuna, digamos, por lo menos la que está mejor rankeada, que es Qdenga, conocida como TAC-003, que es del laboratorio Takeda, ya está aprobada en Colombia por el INVIMA. Tenemos registro INVIMA desde septiembre del año pasado. Ahora la cuestión es digamos, toda la burocracia, si me lo permiten, para que ingrese la vacuna, sea comercializada, etcétera, que eso se espera que sea, ojalá, hasta mitad de año de este año o antes, ojalá fuese así. Y pues es una vacuna que requiere 2 dosis, día 0, 3 meses, es una vacuna segura, eficaz, protege contra la infección en un porcentaje no despreciable, pero además protege o es eficaz frente a hospitalización, que eso tal vez es lo que más nos interesa como profesionales de la salud, y obviamente tiene la gran ventaja cuando uno la compara con la vacuna del laboratorio Sanofi, que era Dengvaxia, ¿sí? Que Dengvaxia al tercer año de seguimiento mostró que pacientes que previamente no se habían expuesto al virus del dengue, es decir, seronegativos al momento de la vacunación, tenían mayor riesgo de enfermedad grave y hospitalización. Entonces eso casi que dejó a ¿Con un la lado, vacuna? ¿Con la vacuna? con la vacuna, sí señor, con Dengvaxia, que es la del laboratorio Sanofi, cuestión que no tiene y que le da la gran ventaja a la vacuna de Takeda, ¿sí? Qdenga, y bueno, y en el futuro muy próximo vienen los estudios publicados de la vacuna que está, digamos, fabricando y apoyando el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y el Instituto Butantan de Brasil, que al parecer es una única dosis, también es virus bioatenuado, pues con todas las consideraciones de una vacuna virus bioatenuado, pero la que tenemos en Colombia, y eso es una buena noticia, es la de la Qdenga, que son 2 dosis y, digamos, pinta muy bien en el panorama. Y como lo decías, Isaac, el año pasado, si uno ve el canal epidémico de dengue, estamos muy por encima actualmente en el hospital militar. Probablemente esta semana y la semana anterior hemos recibido un buen número de casos de dengue, y eso que nosotros somos un hospital de 4º nivel de referencia, así que ¿qué estará pasando en niveles primarios, secundarios? Entonces definitivamente es necesaria la introducción de esta vacuna no solo para Colombia, sino para Latinoamérica. Por ejemplo, Brasil ya inició con y es gratis, es parte del sistema de salud gratuito de ellos la vacuna contra dengue. En Argentina ya se autorizó, entonces somos los 3 países latinoamericanos que tenemos esta vacuna. Ok, qué buena noticia. Esperemos que de pronto se haga disponible y que, bueno, podamos darle a la población el beneficio que esta le podría traer. Yo quiero hacerle una pregunta que va a resultar bien curiosa, profe Facchini. Nosotros, las tecnologías nos han conectado. O sea, yo puedo de momento saber lo que está pasando ahorita en Australia, en Singapur, en Nueva Delhi, no sé, en San Francisco.
¿Cuál de todos los países que de alguna otra manera usted dentro de su consulta ha visto, usted le dice al paciente, mira, prepárate con suero antiofídico, adrenalina, noradrenalina, porque te vas a exponer a infinidades de riesgos que quizás, así seas una persona sin comorbilidades, tienes que cuidarte mucho? ¿Cuál es ese país que usted dice, esos 2 o 3 países? No sé, me supongo que debe haber uno, debe estar la India o alguna ciudad de la India, o esas 3 ciudades que usted dice, venga, tienes que cuidarte de tal manera. ¿Cuáles serían, profe? Raudy, va a depender. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en enfermedades transmitidas por agua y alimentos, y ahí meto el tema de diarrea del viajero, el sudeste asiático es peligroso, ¿sí? Es decir, por las conductas, por todo el tema que se maneja de alimentos de venta callejera, por cuestiones culturales propiamente propias de ellos, la preparación de alimentos, el sudeste asiático es peligroso para todo el tema de enfermedades transmitidas o microorganismos transmitidos por agua y alimentos. Si me voy hacia el tema de malaria, África subsahariana es caliente, es punto caliente para, digamos, para el riesgo de infección de malaria. Obviamente depende de los lugares del África. Si, por ejemplo, a ver, el tema de mal de altura, si yo voy, por ejemplo, a Cusco, definitivamente regiones de altitud, por ejemplo, el típico viaje a Cusco que conocen montañas de 7 colores, van a Machu Picchu, etcétera. Cuando uno piensa en los riesgos y recomendaciones, a esa altura pues no hay malaria, el dengue también se descarta, pero de lo que más se enferman o de las principales situaciones que puede, digamos, tener un paciente que hace ese viaje a gran altura en Perú, son primero accidentes por caminatas, digamos, mucha gente se accidenta, tiene heridas, y sin duda el mal de altura. Ahora, aquí vale la pena decir que, por ejemplo, todo el tema de mascar coca, este tipo de cosas no tiene evidencia científica y por eso acá entran medicamentos que ustedes muy bien conocen, como por ejemplo la acetazolamida, etcétera. Sí, entonces, ese es un tema importante. Y lo que te quiero decir con eso, Raudy, es que dependiendo de la región, dependiendo si tú me preguntas, África subsahariana, sin duda, el mayor riesgo es malaria. Sudeste asiático, sin duda, es diarrea del viajero, todo lo que tiene que ver con enfermedades transmitidas por agua y alimentos. Por decir algo, también entra todo el tema de conflicto armado, ¿no? Si uno ahorita se va a la franja de Gaza, pues definitivamente no recomendaría hacer el viaje, pues porque ya no es una situación ni siquiera de enfermedades infecciosas, sino es probable que usted pueda sufrir algún ataque terrorista o alguna cuestión que atente con su seguridad, contra su seguridad personal por el conflicto armado que se está llevando. Entonces, esa es la situación. Vuelvo y digo, en medicina del viajero es supremamente importante destino, itinerario y persona, ¿sí? Eso es lo que define el riesgo. No, para hacer un paréntesis, no, me pasó con un grupo de compañeros, digamos, uno también siguiendo todas las culturas ancestrales. Una vez en Ecuador subiendo uno de los volcanes más altos que tenemos, que es el Alto del Cotopaxi. Bueno, tomamos el té de coca y cuando íbamos subiendo, uno de los compañeros se sintió ligeramente ahogado, lo que es normal, pero comenzó con diarrea, ¿sabes? Y uno a veces ni siquiera dimensiona que el sorocho o el mal del viajero puede dar síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Y esa fue su manifestación y quizás, bueno, luego comencé a indagar un poco porque como de alguna otra manera ni siquiera lo vemos como una enfermedad, sino como una maladaptación al sitio donde se encuentre. Y como no lo vemos como una enfermedad, pues no hacemos para prevenirlo, nos vamos, no nos adaptamos, no tomamos acetazolamida. No que creemos en el té de coca, nos pasó una situación similar con una persona pues que en teoría es completamente sana con respecto a eso. Ok, Albertini. Sí, yo quería hablar de algo que no es menor en el tema del viajero, ¿no? Y es el tema de la actividad sexual. Para muchas personas, sobre todo en el paciente joven sexualmente activo, viaje es sinónimo de actividad sexual. Eso es así y es una realidad para muchos pacientes. Entonces yo quiero preguntarte sobre la preexposición en una patología específica que es el VIH. Si un joven de 35 años
va con la intención de ese desorden y de, pues, tener toda la actividad que le sea posible, no sé, a España, a Alemania, a Rusia, a donde sea que vaya a dirigirse, y la recomendación es la preexposición para VIH. Vamos a hablar de enticitabina, tenofovir, que es Truvada. Eso debería comenzarse a tomar desde cuándo, y una vez se llegue aquí, cuánto tiempo se debería continuar, asumiendo que sí se tuvo todo el desorden sexual que se pueda allá, refiriéndonos al VIH solamente. ¿Cuál sería Perfecto. el periodo antes y el periodo posterior que debería indicársele a un paciente de esos luego que llegue a retomar su vida tranquila aquí? Sí, sí, profe. Justamente el tema de sexualidad en viajero es supremamente importante. De hecho, hay publicaciones que lo confirman, es decir, el viajero está un poco más desinhibido en el aspecto sexual. Eso es un hecho, ¿sí? Tal cual como lo cuentas. Entonces, claro, hay una serie de enfermedades de transmisión sexual, inclusive hay unas que son inmunoprevenibles, por ejemplo, y de hecho hay un ítem, y nosotros lo tenemos en nuestra consulta del viajero, es cuál es su propósito del viaje, y hay un ítem que se llama turismo sexual, ¿sí? Entonces, claramente ese es su objetivo del viaje, ¿sí? En este tema, obviamente uno diría, bueno, yo le recomiendo, por ejemplo, vacuna contra hepatitis B, eventualmente hepatitis A, que eventualmente es mucho más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres, una serie de, digamos, de profilaxis que uno podría llegar a utilizar, la recomendación de preservativos, etcétera, pero puntualmente para el tema de terapia PrEP, ¿sí? Es decir, terapia preexposición, lo primero es, y esto no solo en el contexto del viajero, sino en el contexto usual de terapia PrEP, es lo primero, si usted le va a indicar terapia PrEP al paciente, asegúrese que ese paciente no está infectado. Esa es la primera recomendación. Es decir, si usted sabe que él va a hacer turismo sexual, pídale pruebas de VIH, pídale una función renal, porque pues todos sabemos que tenofovir en tricitabina, eventualmente dentro de sus efectos adversos, puede aumentar, digamos, o afectar el perfil renal. Entonces, eso tal vez sería la primera recomendación. Asegúrese de que ese paciente no está infectado previamente y que, por ende, usted le puede ofrecer de forma segura, digamos, tenofovir en tricitabina, en este caso, el nombre comercial que es Truvada. Siendo así, si digamos que este paciente no tiene ningún inconveniente, lo ideal es iniciar aproximadamente una semana antes, ¿sí? Sobre todo para ver el tema de tolerancia, ese paciente debería continuar el medicamento todos los días durante el periodo, digamos, que se encuentre en la situación, tal cual como sucede con un paciente que atendemos en una consulta de infectología y que hace parte de, pues, digamos, de la terapia PrEP. Una vez vuelva ese paciente, se puede recomendar inclusive hasta una semana después, y ahí sí volver a hacer, digamos, todo el screening de paraclínicos para, digamos, justificar o de alguna forma determinar que no hubo una exposición o una situación de riesgo. Recordar que, por ejemplo, las serologías de cuarta generación que incluyen el antígeno P24, ya tenemos un periodo de ventana mucho más corto, que puede ser inclusive hasta de 20, 21 días, y eso nos daría una tranquilidad posteriormente al seguimiento. Pero sí, sin duda el viajero con fines o con objetivos de turismo sexual es supremamente importante. Interesante. Ok. Uno siempre que escucha PRES, el PRE que digo, piensa solamente en tomarlo el día antes de la exposición o el momento antes de la exposición, y de alguna otra manera esto puede generar un impacto negativo en la salud. ¿Qué iba a decir, profe Isa? No, qué interesante todo lo que dice Álvaro, porque uno pensaría, ¿no?, que el paciente se le dice, no, pues tome Truvada antes y tranquilo. Y no, eso tiene todo un procedimiento médico y una forma adecuada de hacerlo, ¿no? Y esto tiene una cantidad de aristas, por ejemplo, como que hay seria resistencia a la medicación habitual. En algunas zonas geográficas hay gonorrea resistentes a la medicación habitual. Entonces, imagínate teniendo esa zona geográfica referenciada y que un paciente llegue con esa patología acá. Y no sé si me permite, Raúl y Isaac, yo sé que se está acabando el tiempo, pero
el tema de la fiebre amarilla, Álvaro. Ese tema es importante porque muchos países tienen determinada la vacunación para fiebre amarilla como un requisito para el ingreso a su territorio. Pero sabemos que la fiebre amarilla es la vacunación para fiebre amarilla usa virus vivos atenuados y que no puede aplicarse en todas las poblaciones. Las mujeres embarazadas no pueden, las personas inmunocomprometidas no deberían recibir el medicamento, y pues niños también, menores de 10 años. Entonces la pregunta va dirigida a eso. ¿Cómo hacer en aquellas personas que no pueden recibir la vacunación? ¿Qué asesoría le brindan ustedes a ellos? Perfecto, entonces lo primero es, digamos, quisiera dejar claro que en el tema de medicina del viajero uno habla de las 3 R's en vacunación: las vacunas de rutina, las vacunas requeridas y las vacunas recomendadas. Las vacunas de rutina es las que esperaríamos que tuviese todo adulto. Las recomendadas es, por ejemplo, si va ese viajero a sudeste asiático, mi recomendación es, por ejemplo, vacúnese contra fiebre tifoidea. Aquí hay una vacuna contra fiebre tifoidea. Esa es recomendada por el itinerario. Pero hay unas que son requeridas, y las requeridas es lo que tiene que ver con todo el lineamiento internacional. Ahí entra fiebre amarilla, o eventualmente si uno va a hacer peregrinación, por ejemplo, Arabia Saudita, requerida, y si no lo dejan entrar, debe haberse vacunado contra meningococo, por ejemplo. Esa es requerida y si no lo devuelven, ¿sí? Entonces ya cuando nos metemos en el tema de fiebre amarilla, pues definitivamente como lo decían, o como le decía Alberto, es una vacuna a virus vivo atenuado, y eso tiene una serie de implicaciones que básicamente la que uno se imagina como primera contraindicación es, digamos, paciente inmunosuprimido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? En medicina del viajero hay una cuestión que se llama un certificado de excesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos ha sucedido en la consulta de medicina del viajero hace aproximadamente, eso fue, si no estoy mal, el año pasado, una paciente con enfermedad reumatológica, en este momento no recuerdo cuál, que recibía dosis altas de inmunomoduladores, etcétera, y por ende no podía recibir la vacuna de fiebre amarilla. Ella iba para Panamá, pero realmente su itinerario, digamos, no implicaba un riesgo formal, ¿sí? Recordemos que los países que exigen el certificado de fiebre amarilla pueden ser por 2 cosas. Una, porque haya circulación, esa es una, pero tal vez la más importante es que ellos tienen mosquitos que son susceptibles de infectarse. Entonces a ellos lo que les interesa es que ingrese una persona en viremia y que se pueda crear un brote en su país porque tienen mosquitos susceptibles para la transmisión. Eso es básicamente lo que más les interesa a los países que tienen ese tipo de restricciones. Pero volviendo al caso de esta paciente, entonces uno haría un certificado, y esos certificados los conocen desde el punto de vista internacional. Obviamente tiene que ir con un sello, idealmente escrito en inglés, eso pegado al carnet amarillo. Sí, recuerden, y ustedes seguramente lo conocen, el carnet amarillo es el que vale, es el importante. Ese carnet pequeñito que a uno le dan, el blanquito, que dice, mire, se vacunó contra fiebre amarilla, eso no le sirve en aeropuertos internacionales y lo van a devolver. Entonces, si usted tiene el carnet blanquito, vaya al aeropuerto y que le hagan una transcripción al carnet amarillo, ¿sí? Porque ese es el válido. Junto a ese carnet amarillo va ese certificado de excepción que indica, dice, mire, esta paciente obviamente tiene que ser firmado y sellado por un médico, esta paciente por tal o este paciente por tales condiciones tiene una contraindicación para recibir esta vacuna, ¿sí? Entonces, básicamente así lo manejamos desde la medicina del viajero. Ahora, por ejemplo, que uno ve, una cosa son contraindicaciones y otras son, digamos, como signos o digamos cuestiones de peligro de estar pendiente para un paciente. Por ejemplo, una timectomía es una contraindicación absoluta para recibir vacuna de fiebre amarilla. Un niño menor de 9 meses no es contraindicación, pero es de cuidado. Si es menor de 6 meses, sí sería contraindicación.
Una mujer embarazada, si dice, mire, es que yo soy brasileño y me tengo que devolver y ahorita hay brote de fiebre amarilla a la región que yo voy, uno la puede vacunar. El embarazo no es contraindicado, es de precaución, pero no es contraindicado. Entonces, por ejemplo, en la mujer embarazada es más el riesgo de adquirirla en área endémica en situación de brote que vacunarla, por ejemplo, ¿sí? Ok. Entonces, nuevamente vuelvo a lo mismo, dependiendo del itinerario que esté sucediendo en el área donde va a viajar, se pone en una balanza qué indicar o no, pero siendo muy concretos, existe la posibilidad, y eso lo aceptan los organismos internacionales, del certificado de sección frente a la vacunación si es que hay contraindicación. Perfecto, perfecto. Okay. ¿Vas a preguntar sobre salmonela, Alberto? Sí, había una duda que me ha suscitado la lectura de este tema, y es que efectivamente existe la vacuna para la salmonela en la forma TIFI, pero no existe para la paratifi. Es decir, existe para la fiebre entérica, o salmonela TIFI, que es la forma clásica de esto. Y mi pregunta es, mira, Álvaro, yo veo salmonela todos los días de mi vida, porque pues en el sitio donde estamos, con extrema frecuencia vemos esa patología y la vemos en todas sus presentaciones. ¿Existe la vacuna en Colombia? ¿Por qué para Colombia esa vacuna no la tenemos, no circula o no es comercialmente reconocida? ¿Qué crees que pasa al respecto? Sí, yo me he hecho esa misma pregunta porque definitivamente, como otros países de Latinoamérica y países en vía de desarrollo, si lo podemos llamar así, definitivamente la enfermedad, la fiebre tifoidea o la salmonelosis, o puntualmente fiebre entérica o fiebre tifoidea, es un problema y como lo dices, es una enfermedad infecciosa que vemos frecuentemente en el hospital militar. Entonces esa sería una muy buena pregunta. ¿Por qué no hace parte del plan ampliado de inmunización? Sí, esa es una pregunta que no la sé responder, pero que es totalmente al lugar, debería ser parte, como sucede, por ejemplo, con hepatitis A. Y es muy cierto lo que tú dices, definitivamente hay dos cuestiones con la Tifin-B, que es la vacuna digamos, la que no es de bacteria viva, porque hay una oral que es bacteria viva, que esa no la tenemos disponible, son pocos países los que la tienen, pero la que tenemos, primero, la eficacia es buena, pero no tan buena. La eficacia es aproximadamente del 60-70% y solo tiene espectro contra Salmonella typhi. Recordemos que fiebre tifoidea o fiebre entérica también puede ser causada por Salmonella paratyphi. Entonces, obviamente, esos casos de Salmonella paratyphi se nos quedan por fuera de la protección de la vacunación, sumándole al tema de que la eficacia es alrededor del 60-70%, alrededor de 2 o 3 años. Entonces, definitivamente es una vacuna que casi siempre solo se conoce en el contexto de medicina del viajero. Yo he hablado con colegas y ellos dicen, mire, yo ni sabía que existía vacuna contra fiebre tifoidea. En nuestro centro de vacunación la tenemos, ¿sí? Y obviamente todo paciente que yo veo que va inclusive a algunos destinos de Latinoamérica y sin duda sudeste asiático o países en vías de desarrollo, siempre se la formulo, ¿sí? Entonces, sí, es básicamente esa la consideración con la vacuna contra fiebre tifoidea. Ok, yo quiero dar una recomendación aquí como una cuña publicitaria. Si usted está en Colombia y va a un país con fiebre amarilla y necesita la vacunación, recuerde por lo menos una semana antes ir al aeropuerto de su ciudad o a la Secretaría de Salud. Una vez me tocó aplazar un viaje porque no tenía el carnet. Y entonces fui con el carnecito blanco, bueno, pues no puede viajar. Es el carnet internacional de fiebre amarilla, que es igual para todos, un carnet amarillo del tamaño como del pasaporte, más o menos. Profe Isaac, ¿qué dice? Raudy, No, me parece un tema recordar espectacular. también que, pues, hombre, a manera de cuña, poner el servicio de la consulta de SAI, que es donde Perfecto. está Álvaro, poner a la disposición de toda Colombia esta consulta, que incluso puede ser virtual, me imagino, Álvaro, ¿cierto? Sí, señor. Sí, él lo mencionó. Ok. Ok. ¿Cómo los encontrarían, Álvaro?
Bien, entonces nosotros tenemos nuestra página web que es medicinadelviajero, todo pegado, .com.co, ¿sí? medicinadelviajero.com.co. Ahí encuentran una página con la información muy general de qué es la medicina del viajero. En una pestañita arriba a la derecha dice agende su cita y lo manda a un vínculo con un WhatsApp donde puede, agendar la cita. Eso si uno quiere entrar desde una página web. Si no, pueden escribir al correo médico.viajero@infectología.com.co y ahí, envían un correo cuál es el interés para acordar la consulta, bien sea presencial o virtual. Y recordar también que en nuestro centro, perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Profe. También recordar que en nuestro centro contamos con un vacunatorio, tenemos a disposición, lo único que nos falta es vacuna contra encefalitis japonesa y contra encefalitis transmitida por garrapatas, que esa en Latinoamérica no se consigue lamentablemente, pero somos un vacunatorio autorizado para fiebre amarilla, tenemos fiebre tifoidea, tenemos para ofrecer esquema pre exposición de rabia, obviamente post-exposición de rabia, tenemos hepatitis A, hepatitis B, es decir, digamos, gran número de vacunas, salvo encefalitis japonesa y encefalitis transmitida por garrapatas o centroeuropea, pues que lamentablemente no la tenemos, pero creo que tenemos un buen repertorio de vacunación. Ya que mencionas eso rápidamente, Álvaro, ¿cuál es la situación de la enfermedad por priones? Ahora que podemos ir todos a Reino Unido sin visa, eso en algún momento sonó mucho, ¿no? ¿Cuál es la actualidad de la enfermedad por priones hoy en Reino Unido? Digamos, sigue siendo, claramente como lo decías, hubo época de un brote, de una situación importante de riesgo, pero en este momento aún se mantiene, es más bien como una situación supremamente esporádica, es una enfermedad rara, ¿sí? Y que eventualmente es más por factores de riesgo, ¿sí? Entonces, realmente no es algo preocupante o que mantenga en alerta, para el tema de viajero. Aquí yo creo que vale la cuña y hay una serie de herramientas en Internet, ¿sí? Por ejemplo, la página del CDC. En su página ellos dedican un espacio solo a medicina del viajero, Travel Medicine del CDC, y de hecho ellos tienen un libro amarillo, el Yellow Book, que es solo dedicado a medicina del viajero, que es 2024, y ellos tienen en su página, y uno pone, por ejemplo, voy a viajar a Polonia, y les le dicen, mire, los riesgos de Polonia son estos. Es decir, hay una serie de herramientas en Internet, inclusive en tiempo real, como el Promed Mail, etcétera, donde uno puede ver qué brotes y qué situaciones están pasando alrededor del mundo, entre comillas, en tiempo real, y eso obviamente nos sirve a quienes hacemos consulta de medicina del viajero para decir, oiga, mire, es que ahorita en Perú hay un brote de Zika y de Guillain-Barré secundario a Zika, ojo, ¿sí? O hace poco, por ejemplo, en Paraguay había brote de Zika, ahorita obviamente en Latinoamérica estamos en brote importante de dengue, bueno, en fin. Entonces, hay una serie de herramientas que para quienes estamos metidos en el cuento de medicina del viajero conocemos muy bien y pues obviamente nos ayuda a orientar, porque saber qué sucede ahorita en Burkina Faso así de memoria es muy complicado. Entonces, justamente para eso están las herramientas. Desde el punto de vista práctico, ¿te comerías ese bistec allá en Londres sin ningún problema? Sí, si es en Londres, en un buen restaurante, sin duda. Doctor Álvaro, ha sido un placer contar con su presencia la noche de hoy. Hemos aprendido bastante de ese tema. Creo que es algo para seguir indagando y leyendo. Y bueno, muy, muy, muy agradecido por habernos acompañado la noche de hoy. ¿Qué dices, Raudy? No, yo quedé sorprendido y cada vez que traemos un tema distinto, cómo se nos amplía un poco el panorama. Seguramente todas las personas que están viendo esto tendrán la misma percepción que estoy teniendo de momento. Ya sé que cuando vaya de viaje hay que ver una asesoría para tener claro qué hay que hacer, ¿no? Y luego regresar y mirar su estado de salud. Independientemente de que tengamos o no comorbilidades, de que seamos personas sanas, yo creo que es lo ideal. Una pregunta, profe, con respuesta dicotómica, ¿sí o no? ¿Es necesario comprar un seguro antes de viajar? Sin duda, es una de las recomendaciones que siempre hacemos, vaya con un seguro de viaje, porque es que
Es que esa es la cuestión, nosotros estamos acostumbrados a decir, mire, yo he viajado toda mi vida y no me pasa nada, ¿sí? Entonces, pero estoy seguro de que, bien sea no sea a ustedes o a la mayoría de los oyentes, creería que el 70-80% nos ha dado alguna vez una diarrea del viajero, que se autolimite y es dentro del viaje y no post viaje, pero todos creo que la hemos padecido, entonces eso es algo, digamos, probablemente no tan grave, pero ojalá no suceda. Por ejemplo, cuando uno viaja al exterior por cuestiones académicas, le piden seguro con repatriación, ¿sí? Porque repatriar un cuerpo es un problema gigante. Entonces, siempre la recomendación y uno de los ítems que siempre chuleamos en nuestra consulta previaje es, ¿va con seguro de viaje, sí o no? Si no, se lo recomendamos, ¿sí? Ok. Ok, perfecto. Bueno, Álvaro, Profe, muchísimas gracias por estar habernos aquí con acompañado. nosotros hoy. Albertini, bueno, no, pensé que tenía creo que el micrófono apagado. Profe, gracias por habernos acompañado, por habernos dispensado su tiempo. Vamos a hacer otra invitación aquí también al templo para hablar quizás de una enfermedad algo mucho más prevalente que nos han pedido y es hablar un poco de la actualización de infecciones de piel y tejidos blandos, ¿saben? Este tema es súper interesante, así como infecciones urinarias. Entonces, nada, muchísimas gracias, doctor Isaac Guzmán, doctor Alberto González y doctora Álvaro Facini, muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos en el próximo capítulo del Templo de Oler. Bueno, Así es. no, a ustedes, si me lo permiten, nuevamente agradecerles, Isaac, Raudy, Alberto. Para mí fue un placer y un gusto acompañarlos en la noche de hoy y siempre a disposición para nuevos temas aquí en el Templo de Osler. Una feliz noche. Claro que sí. Okay. Chao.